Bueno, mis amigos, nosotros en Queremos Acción estamos buscando medidas contundentes a corto y a mediano plazo para solucionar la unidad social. Para hablar sobre el tema, para mí es un lujo recibir a la licenciada Zoela Boy. Ella es licenciada en Derecho y analista, pero ustedes todos la conocen. Muchísimas gracias, Zoe, por compartir este ratito con nosotros. Geraldine, gracias a ti por la invitación, para mí es un honor y qué bueno que estás tocando este tema. Hay que hablar, porque hay que visibilizar este tema, definitiva. Y eso es lo que precisamente estamos haciendo. Vamos a continuar el diálogo porque tú bien saben que no, especialmente nosotros aquí en la isla, sucede algo, lo hablamos una semana o dos, puede ser que le demos algún tipo de seguimiento, sin embargo, se pasó la moda de ese tema, surgió otra cosa y esto lamentablemente sigue quedándose a un segundo o poniéndose en un segundo y un tercer plazo. Por eso es que es tan importante seguir el diálogo con personas como tú y te felicito porque pues yo sigo el podcast, señores, si no lo han escuchado, esta es la 39 edición de su podcast en el nuevo día y precisamente abarcó el tema de la violencia doméstica de una manera magistral. Es menos de una hora y abarcas por temas y por los más recientes casos. Vamos a hablar de a corto y mediano plazo, en tu opinión, Zoe, sobre las medidas nuevas que se pueden implementar para ir buscándole soluciones a este problema. Mira, Geraldine, yo creo que deberíamos, si me permites, comenzar hablando para que la gente entienda bien qué es esto, porque hay quienes resienten que se hable de violencia de género, que se hable de darles protecciones especiales a las mujeres. De hecho, hay una senadora, que no voy a decir su nombre, pero yo creo que Puerto Rico completo lo conoce, que recriminó que por fin en Puerto Rico un gobernador tuviera la valentía, porque insisto, es valentía, de haber declarado un estado de emergencia con relación a la violencia de género. Así que, hablando un poco de qué es esto, primero que yo creo que deberíamos hablar de violencia en términos generales, porque la verdad es que la violencia, las manifestaciones de la violencia son muchísimas. Recientemente, como mencionaba en el podcast, hay que decirlo, esta violencia contra el perrito en el campo de golf es una muestra clara de la violencia, y ahí tienes un animal contra el que ¿verdad? Se provoca o se tiene este tipo de conducta. Por el otro lado tenemos la violencia contra particularmente las poblaciones minoritarias, y ahí estamos hablando de los adultos y adultas mayores, estamos hablando de los menores de edad y estamos hablando obviamente la violencia de género. Antes de ir a la violencia de género, yo creo que es bueno que la gente sepa que, porque está de moda esto de la violencia, estamos viendo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo diferentes medidas para atajar la violencia. Por ejemplo, y lo comento también en el podcast, que en la legislatura ahora mismo se está viendo una resolución para investigar el maltrato y la explotación infantil, sumamente importante. Yo llevo muchos años trabajando con, entre otros temas, el tema del human trafficking o del tráfico de personas. Y es un tema que yo no entiendo por qué aquí en Puerto Rico parecería que la gente le tiene se niegan a hablar del tema. Y entonces parecería que porque aquí eso no pasa aquí, Zoe, porque eso no sucede en Puerto Rico. O sea, las personas piensan que eso no sucede en Puerto Rico. Correcto. Así que yo creo que ese tema es sumamente importante. Y ahí, pues obviamente estamos hablando de que en muchas ocasiones, lamentablemente, las víctimas de ese delito son menores de edad. Así que me alegra mucho que en la Cámara de Representantes se haya radicado una resolución para investigar lo del maltrato y la explotación infantil. Yo espero ver resultados de esa resolución, y entre otros objetivos de esa resolución es que se busquen estadísticas confiables, porque tú sabes, uno de los problemas que yo tengo principales con todos estos temas es que no hay estadísticas confiables. Es más, cuando empecemos a hablar de la violencia de género, yo le puedo preguntar, tú le puedes preguntar a diferentes fuentes de información y te van a decir que 12
13, 8 20. mujeres han muerto a manos de sus compañeros o excompañeros. Así que no hay todavía esas estadísticas confiables. Así que yo me alegro por ese lado que la Cámara esté trabajando con este tema tan importante de los menores. Con relación a la violencia de género, la gente tiene que entender que esto no es solamente, la víctima no es solamente una mujer, puede ser un hombre. Y yo creo que es importante porque eso abre la puerta para que haya más personas apoyando esto de la erradicación de la violencia de género. Porque en muchas ocasiones, si nada más la mujer fuera la víctima, muchas personas pudieran decir, bueno, pero eso a mí no me toca, eso a mí no me afecta. Sin embargo, recordemos que la violencia de género es, la víctima puede ser mujer, igual puede ser hombre. Y yo creo que la violencia de género es un problema que no es nuevo, no es exclusivo de Puerto Rico, pero nos toca a nosotros tomar medidas contundentes para que la violencia de género comience a ser la excepción y no la regla como parecería que se está dando aquí en Puerto Rico. Los casos más recientes y para mí horribles, oye, y yo sé que todo Puerto Rico estuvo como que unos días sufriendo, gente literalmente llorando sin conocer a las víctimas, pero los casos de Keishla y de Andrea son casos que cada uno saca a la luz circunstancias que se dan que permiten que haya este tipo de violencia. En el caso de Keishla, yo comentaba con mucho respeto, pero yo comentaba cuando comenzó este caso, que parecía que la relación de Keishla con el exboxeador era una relación que ya venía arrastrando incidentes de violencia. Recuerdo a la hermana de Keishla decir aquel día cuando todavía no sabíamos ¿verdad? Lo que había pasado con ella, decir que ellos peleaban mucho, que se gritaban, que era una relación bien difícil. Así que yo escribí en una de mis columnas diciendo, cuando tú miras muchos de estos incidentes de violencia de género, y yo que soy mamá, tú puedes concluir que al fin y al cabo es mi hija con esta persona que nunca debió haberse juntado o haber establecido una relación. Y entonces tú te preguntas, ¿qué yo pudiera como mamá, qué yo pudiera hacer? Y la experiencia, haber llevado casos de violencia doméstica donde he representado tanto hombres como mujeres, la experiencia me lleva a concluir que tú puedes ayudar, claro que sí, nosotros podemos hacer la diferencia, pero al fin y al cabo, Geraldine, la decisión es de la víctima. Tú puedes ayudar, tratar de ayudar, pero la decisión final de dar ese paso, de salir de ese ciclo, es de la víctima. Así que como mamá, uno esperaría que escojan bien. Y lo segundo es que si no escogen bien, pues entonces tengan la fortaleza para salir de ese ciclo. Por otro lado, la violencia de género, ya habiendo aclarado que la víctima puede ser hombre o mujer, la violencia de género, yo creo que solamente podremos erradicarla cuando entendamos que no hay una solución. Esto es una combinación de iniciativas que entonces todas juntas pudieran resultar en no que se acabe la violencia de género, porque yo creo que sería irreal pensar que se va a acabar, que ya no van a haber casos de violencia de género, pero definitivamente esa combinación de iniciativas sí pudiera resultar en que otra vez sea la excepción y no la regla, que haya una disminución significativa de estos casos. Y para llegar a esas iniciativas, yo creo que lo primero que tiene que pasar es que en una misma mesa se sienten personas que saben del tema, pero que pertenecen al gobierno de Puerto Rico y que pertenecen al sector privado. Y por eso, entre otras razones, yo insisto que Pedro Pierluisi, siendo hombre, hemos tenido mujeres gobernadoras, sí, pero él siendo hombre entendió la importancia de esto, entendió la importancia de tomar medidas contundentes para erradicarlo y declaró por primera vez en nuestra isla un estado de emergencia. Con respecto a las personas que creen que esto no se debió haber declarado porque la violencia es contra todo el mundo y debería ser un estado de emergencia sobre violencia específicamente, mi argumento para
defender que se haya declarado la orden ejecutiva sobre violencia de género es, uno, otra vez, eso no dice que es nada más violencia contra la mujer. Exacto. Los hombres también están ahí protegidos. Y segundo, tú tienes que visibilizar el problema. Cuando tú incluyes lo que está afectando a la minoría dentro de la regla que aplica a toda la población, la minoría sigue siendo discriminada. Por eso es que hay leyes, reglamentos, decisiones de los tribunales supremos, tanto de aquí de Puerto Rico como de Estados Unidos, que hablan específicamente de qué vamos a hacer con estos problemas que enfrentan un grupo de la población, o porque son mujeres, o porque son minorías de, quizás por edad, o porque pertenecen a la comunidad LGBTIQ. Así que yo creo que es sumamente necesario que se visibilice, y una de las formas de hacerlo es con esta orden ejecutiva. Por el otro lado, como te decía, para poder erradicarla, yo creo que es bien importante tener un plan, pero bien estructurado. Un plan que, y tú lo decías al principio, que diga, ok, estas son las medidas que vamos a tomar a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Pero tienen que ser medidas, y esto te lo digo por la experiencia en el gobierno de Puerto Rico, que le he dedicado tantos años en diferentes posiciones, pero tienen que ser medidas que, además de verse bonitas en un papel, sean medidas que se puedan implantar. Y eso es uno de los problemas principales que yo creo que tenemos. Hay mucho, con el respeto a, ¿verdad?, los representantes, las representantes senadoras y senadores, pero hay muchos que, como se convierte esto de moda de momento el tema, salen corriendo a radicar proyectos que tú te preguntas si esos proyectos, además de escucharse bien ¿verdad?, y ganarle la simpatía de muchas personas, si al fin y al cabo, cuando se vayan a implantar, van a conseguir el objetivo que se supone que tenga esa medida. Esas medidas, y te interrumpo un segundito, porque esas medidas, la mayoría de ellas son punitivas. Cuando tú llegas a lo punitivo, lamentablemente ya existe una víctima, y eso es lo que queremos prevenir. Entonces, esa es la situación que yo tengo con todas estas medidas, que si tú no haces un plan de acción para prevenirlo, ya cuando es punitivo es muy tarde, pues sí, que vamos a tirarlo en un calabozo para que se pudra para el resto de sus días. Ese no es el punto, porque también tenemos que trabajar con el agresor, porque el agresor tiene situaciones. Y sí, lo podemos poner en la cárcel un año, le podemos poner un fine, vamos a ponerle una orden de protección. Pero ¿qué nosotros hacemos cuando eso caduque? O lo perdonamos, o el ay bendito. Hay que trabajar también con el agresor. ¿Qué está haciendo el legislativo para el agresor? Porque tenemos que bregar con ese asunto también. Completamente de acuerdo, y yo creo que trae varios puntos que son importantes tocar. El primero es lo de la prevención. Yo no sé por qué el gobierno de Puerto Rico, y lo digo en comparación a mi experiencia en el gobierno federal, yo no sé por qué el gobierno de Puerto Rico no le dedica más recursos, y recursos desde recursos fiscales, económicos, hasta recursos humanos, de personas, de empleados y empleadas dedicadas a esto, a la prevención. Hay estudios, muchos estudios que prueban que $1 que tú inviertas en prevención se convierte en un ahorro bien significativo en lo que es law enforcement o ¿verdad? Las agencias de ley y orden. Así que tú tratas de invertir en prevención para, como tú bien dices, evitar a que llegue a haber la víctima. Sí. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Y me parece que una de las medidas que van al punto con relación a la prevención es una de las cosas que ha logrado la orden ejecutiva declarando el estado de emergencia, y es que nuevamente, ¿cuántos años? Y sé que lo sabes porque has cubierto estos temas, ¿cuántos años llevamos en Puerto Rico hablando de educar con la perspectiva de género? Y por fin en esta orden ejecutiva eso es un compromiso. De hecho, esperamos que próximamente el comité creado bajo esa orden ejecutiva anuncie que va a comenzar a aplicarse la educación con perspectiva de género en nuestras escuelas públicas. Cuando yo estaba en el Senado el cuatrienio pasado,
yo aprendí muchas cosas en esa banda, pero una de las cosas que aprendí es que cuando yo hice mi campaña, yo recuerdo que en casi todas las oportunidades que tenía para hablarle a quienes estuvieran interesados en escucharme, siempre decía que necesitamos más mujeres, Geraldine, en las mesas donde se toman las decisiones. Porque en la mayor parte de las mesas donde se toman decisiones, cuando tú miras, la mayor parte de los miembros, si no todos, son hombres. Y ahí se está perdiendo la perspectiva de nosotras las mujeres. Pero aprendí, una vez llegué al Senado, que cuidado con que sean más mujeres en la mesa. Tienen que ser más mujeres que estén dispuestas a levantar la voz. Eso Mujeres era lo que te iba a decir. Hay que sensibilizar y crear empatía, porque vamos a acordarnos que lamentablemente, yo no sé qué ha sucedido con ese caso, porque ellos decidieron cerrar las puertas y no dejarnos saber qué sucedió con la jueza que le falló a Andrea, porque sí, o sea, sin quitarle, vamos a quitarle el band-aid a este asunto. La realidad y al final del día, el sistema, para mí, en mi humilde opinión, le falló a Andrea, porque ella fue 2 veces a querellarse. oh, Y, sí. y eran mujeres, y eran mujeres. O sea, sí, Sí, yo creo necesitamos, excelente. en tu línea de pensamiento, necesitamos mujeres, pero que se sensibilicen al asunto y que no tengan miedo porque quieren ser igual que los hombres a decir, sí, es verdad, y seguir con el tema, porque en mi caso yo entiendo que temen que si abundan mucho en el tema del asunto de la mujer, pues entonces no la van a tomar en serio en todos los asuntos, porque está parcializada. ¿O me Yo, equivoco? mi experiencia ha sido que más que miedo a que no me tomen con seriedad en otros asuntos, es miedo a romper las costumbres, miedo a pensar fuera de la caja, miedo a que se les acuse de, ay, tú eres una feminista. Yo recuerdo, back in, estamos Back hablando in de the days. 1997, 1997. Yo era secretaria de corrección y yo recuerdo haber estado en una de las reuniones de gabinete, en aquel momento el gobernador era Pedro Rosselló, y un secretario, que me voy a reservar el nombre, entraba y caminaba alrededor de la mesa saludando a todo el mundo. Yo era una nena, Geraldine, yo tenía 32 años. Y yo recuerdo este secretario, un hombre mayor, con mucho poder, sí, saludar, y yo como que sentí que me rozó los labios. Yo salí ese día, Geraldine, de esa reunión, pero con este coraje, con esta, ¿qué es esto? Y después yo misma me dije, eso es, tú y las cosas estas del feminismo, tú sabes, quédate quieta, no seas exagerado, you're reading too much into it, tú sabes, estás dando demasiado. Una segunda ocasión, vuelve y me pasa. En esa, yo le dije, recuerdo, secretario, una próxima vez que usted se atreva a tratar de besarme frente aquí, y le dije a los secretarios que estaban al lado, le voy a meter una bofetada. Porque es que la realidad es que hay muchas mujeres que sienten que en algunos ambientes, si tú levantas la voz, entonces te van a esquinear. De hecho, ese secretario más nunca me saludó y siempre decía, ay, no, yo a esta no la saludo porque esta es una de estas feministas. Sí, ajá, ajá. Así que definitivamente creo que tienes un excelente ejemplo de por qué no es cuestión de que sea solamente mujer. El caso de Andrea, una jueza, mujer, todo el mundo hubiera esperado que tuviera un poco más de simpatía o de empatía, debo decir, con el tema, pero así no fue. Así que volviendo a lo que estaba diciendo, es importante que en las mesas donde se toman decisiones hayan mujeres definitivamente, pero que sean mujeres que estén dispuestas a levantar la voz por la equidad. De hecho, entre una mujer que no cree en levantar la voz por esto y un hombre que sí cree en la equidad, yo prefiero al hombre, sinceramente. Así que, pues, volviendo entonces a las medidas a corto, mediano y largo plazo, yo creo que la educación con perspectiva de género, tú y yo no vamos a ver en este momento el resultado de esto. Pero cuando yo llegué al Senado, una de las primeras, si no el primer proyecto que yo presenté fue el de las escuelas educativas. Escuela educativa, que aquello me llamaron hasta que mi oficina era el infierno, que yo era atea, que yo era
porque yo lo que estaba buscando con esto era que a los chicos y chicas desde kinder, en escuela elemental hasta sexto grado, les enseñaran que no importa que seas nene o nena, lo importante es que todos debemos tener las mismas oportunidades. ¿Sabes cuántas nenas? Yo hice muchos foros de niñas menores de edad, jóvenes, pero ¿cuántas me dijeron, ay, yo quiero ser electricista? Pero cuando yo digo eso, todo el mundo me dice que no, porque las nenas no son electricistas. O sea, estamos en el 2000, en aquel momento era el 2017, 2018, wow. Tú decirle a una persona que no puede ser algo porque como es nena o como es nene, no. Así que eso yo creo que, aunque sea a largo plazo, creo que con urgencia hay que comenzarlo a aplicar la educación con perspectiva de género, porque yo creo que tú y yo vamos a vivir en un mundo más justo, de mayor equidad, cuando estos nenes y nenas hoy se conviertan en los hombres y las mujeres del futuro. Y definitivamente, sí. No, y definitivamente empoderar a la generación joven que estamos viviendo ahora, y como tú y yo somos madre y ahora yo tengo una nieta de 2 años, posiblemente mi nieta, con el favor de Dios, pues vea esos resultados. Sin embargo, tenemos que seguir hablando de este tema porque las víctimas se merecen, las víctimas, y tener que trabajar con los agresores, porque muchos de los agresores es el patrón que han vivido, y en estas minorías, estos sectores pequeños, estos sectores más aislados, en pueblos limítrofes que de repente no está llegando adecuadamente a la información, pues esos son los que estamos viendo que ese patrón se repite y algunas veces es aprendido. Hay que romper esquemas, eso es. Yo creo, eso de los agresores, y lo digo ahora a base de la experiencia que tuve como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, los programas que hay en este momento para tratar de ayudar a ese agresor o agresora a cambiar su conducta están fallando, Geraldine. No estamos dando en el punto donde hay que dar. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, hay estudios que reflejan que la gran mayoría de los agresores y agresoras han sido víctimas a su vez. Eso fue lo que aprendieron. Sí, ellos no saben, ellos lo único que saben es que a raíz de una perreta o a raíz, o sea, no, el diálogo no existe para un agresor, viene de punto A a Z, y eso llega a 30 segundos, y los factores estresores son limitless. Hay un sinnúmero de factores estresores, y con la pandemia pues se han exacerbado, lamentablemente. Tenemos otro estresor adicional. Y añádele a esto que estás diciendo el que, lamentablemente en muchas ocasiones nosotras las mamás somos responsables, la crianza de los menores. Tú le dices a la nena, tú tienes que jugar con la muñeca, tú tienes que ser la que cocine, la que limpie, porque yo lo escuchaba cuando yo era chiquita, yo hubiera esperado que ella no se escuchara eso, pero todavía hoy se sigue escuchando. Pero tú sabes que tú y yo como mamá, por lo menos yo en ese caso, mi hija jugaba soccer desde los 5 años y para todo el mundo era como algo diferente. Y, o sea, y mi hijo siempre fue un niño sumamente sensible. Lamentablemente no es la mayoría. Sí, nosotros nos criamos así, pero lamentablemente en estos momentos no es la mayoría, y estamos viendo gente joven que siguen estos patrones de que los nenes no lloran, los nenes, ay, te dio el nene, eso es porque tú le gusta, eso es porque te quiere mucho. Y entonces uno se cría con esta perspectiva de que el nene me da porque me ama. Sí. O el nene se crea con la perspectiva de que la nena tiene que hacer lo que yo le diga, ella tiene que obedecerme, ella tiene que servirme. Y tú sabes, Geraldine, usando, ¿verdad? Y yo sé que un montón de gente te sigue. Yo creo que deberíamos hacer cada uno y cada una de nosotras, particularmente papás y mamás que están criando en este momento, una introspección y preguntarse, ¿yo estoy aportando a que esta violencia de género se erradique? ¿Cómo yo estoy? ¿Cuál es el mensaje que yo le estoy dando a mi hijo o a mi hija? Porque la realidad es que mucha gente habla y cree en la equidad, pero cuando tú ves el comportamiento, es todo lo contrario. Entonces tú tienes al menor
escuchando una cosa, pero viendo otra, y la realidad es que aprendemos más de lo que vemos que de lo que escuchamos. Así que yo invitaría a través, ¿verdad?, de esta oportunidad que me das, a que cada uno y cada una de nosotras empecemos a hacer una evaluación. Ya nosotras criamos, ya tenemos hasta nietas. De hecho, yo ando con mi papá. Yo también. Pero tú sabes, yo creo, ese mismo matrimonio que es mi hija con su esposo y la nieta, yo quisiera que tuvieras la diferencia entre lo que a quien quiere un montón mi ex esposo, al momento de compartir responsabilidades del hogar con el esposo de hoy mi hija. Ahí sí yo noto una diferencia del cielo a la tierra y qué bueno, pero como igual estabas diciendo que somos las menos que lo vemos desde este punto de vista, también somos menos y todavía hay mucho, mucho camino por recorrer. Yo creo, insisto, el gobierno tiene responsabilidad y estamos viendo que están trabajando porque la orden ejecutiva es importantísima, pero también es importante medidas como, por ejemplo, han presentado en la Cámara para el revenge porn, que eso es, yo tuve la oportunidad de presentar, no me lo aprobaron en Cámara, sí en Senado, un proyecto para convertir en delito, tipificar como delito cuando tú y yo somos pareja, nos queremos mucho en ese momento, nos tomamos videos, nos tomamos fotos, donde verdad enseñamos y de momento yo me voy con otro, te molesta y sacas en el internet, en las redes, una fotografía. Eso es una barbaridad, eso es violencia y lamentablemente en Puerto Rico hoy no está tipificado como delito. Hoy ahora en la Cámara hay un proyecto radicado, yo espero que en esta ocasión este cuatrienio sí se apruebe. Por otro lado, sabes que no solamente, insisto, la violencia de género se da entre hombre y mujer, también se da dentro de la comunidad LGBTIQ y un proyecto, por ejemplo, como el de las terapias de conversión, que yo llevo desde que por primera vez aprendí del tema en el cuatrienio pasado, he insistido en la necesidad urgente. Yo quisiera, Geraldine, que tuvieras la cantidad de muchachos y muchachas que fueron a mi oficina cuando yo estaba en el Senado trabajando con este proyecto a hacerme los relatos de sus experiencias. Es horrible la tortura que esos niños y niñas pasan porque lo que están recibiendo del lado de un adulto o una adulta es tú no sirves, eso que tú eres. Tú eres un monstruo, monstruo. O sea, a mí me han hablado de que, o sea, uno se sienten como un monstruo, como un alien, como una persona que no debe estar en este mundo por tener esos sentimientos. Y que entonces provocan el dolor de los papás, te hacen sentir avergonzado por quien eres, que tú eres la culpa de que papá y mamá estén tristes por quien tú eres. Así que es horrible y esa medida que yo espero no está, ¿verdad?, completamente muerta en el Senado. Tengo esperanzas de que baje, que se apruebe y por fin se prohíban las terapias de conversión en Puerto Rico. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, yo creo que para erradicar la violencia de género tiene que haber el compromiso no solamente del gobierno en todas las ramas, ejecutivo, legislativo, en el tribunal. Tú sabes que la jueza presidenta Maite Oronoz mandó a investigar lo que pasó en el caso de Andrea, pero también ella está dando mucho adiestramiento para sensibilizar, que era lo que tú decías, a los jueces y juezas cuando ven este tipo de casos. Pero entonces, además del gobierno, la responsabilidad del sector privado, ¿cuántas instituciones o entidades que proveen servicios diariamente, que están ahí de la mano con la víctima? Importante, por eso yo insistí cuando se empezó a formar esto del comité PARE por la orden ejecutiva, yo insistí con el gobernador, tienes que tener a las que saben, a las que trabajan todos los días con esto, tienes que tener en la mesa. Y tercero, creo que tú, yo, el resto de la gente de forma individual no puede zapatearse de la responsabilidad. A cada uno y a cada una nos toca mirarnos y ver si estamos aportando a que se erradique o si estamos aportando a que se mantenga y siga siendo la regla la violencia de género. Totalmente de acuerdo contigo, Zoe. Igualmente nosotros como padres, como vecinos, como ciudadanos, no podemos hacernos de oídos sordos
o ciegos. Si vemos algo, toca la puerta, sea un vecino. ¿Qué pasó con el que ese no es mi problema? Ese es el problema de todos. La violencia en general es el problema de todos. Por eso es que aquí y en todos los foros que pueda voy a seguir hablando del tema hasta que podemos empezar a ver soluciones concretas que den fruto. Así que eso es muchísimas gracias. Me encantaría seguir hablando porque yo sé que este tema tiene tantas ramificaciones que podemos coger una y seguir media hora más. Pero el tiempo nos traiciona. Un fuerte abrazo. Ha sido un lujo poder conversar sobre este tema porque hemos hablado sobre tantas medidas importantes y especialmente, señores, los invitamos a esa introspección que es necesaria porque nosotros como ciudadanos podemos hacer más de lo que usted piensa. Queremos acción.